Lo que yo viví, que voy a contar acá hoy, no es lo que soy, es lo que fui. En ese intervalo existencial, el ser humano comete muchos errores. Pero llegó un momento, óyeme, donde yo decidí vivir la doble vida completa. Y me convertí en un hombre repetitivo de pecado. Pero tú sabes lo que es tú terminar de predicar y en la misma noche de tú terminar de predicar, me iba para una cabaña, enciendo discotecas. Yo la caminé más siendo cristiano que cuando era impío. Fueron muchas situaciones. Muchos muchachos predicadores se sentaban conmigo y nos sentábamos en el malecón. Ahí, a tomar, y el cabecilla era yo. Eso me llevó a ser infiel. Y yo te voy a decir algo, y no es para justificar lo que yo viví, pero yo sé que hay muchos ministros que están viviendo ese tipo de vida y quisieran salir de ahí. Y yo voy a explicar qué yo hice para salir de ahí. Porque yo ya no ayunaba, yo no buscaba a Dios, yo no hacía nada de eso. Yo llegaba a los lugares y decía que yo ayuné, que yo oré, que Dios me habló. Y no, era mentira, yo no ayunaba nada, no buscaba nada, yo no me metía con Dios, nada de eso era cierto. Pero yo necesitaba decir eso para mantener en la mente de la gente esa expectativa de que wow, tiene a Dios. Esa imagen de santidad. Esa imagen de santidad que es la que vende. Pero yo duré desde el 2011, pudiera decir que hasta el 2019, viviendo una vida que parecía de cristiano, pero que no lo era. Que era de mi conciencia. Yo no puedo decir que era el diablo ni siquiera, porque todo uno a veces, el diablo. No. Era mi deseo de pecar. ¿Tiene, pastor, todavía usted tentaciones? Muchísimas. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Aprovecho de inmediato porque hoy es 24 de diciembre. Estamos celebrando en la República Dominicana la Nochebuena y les deseo a cada uno de ustedes que tengan un día espectacular, una noche maravillosa, que puedan estar en familia compartiendo de verdad, que sea un día de unión familiar, que la pasen bien, no cojan para la calle, que hay mucho problema en la calle, mucho lío. Mucha gente como media loca. Quédese en su casa tranquilo y pásela ahí con su familia, y cuando termine de cenar y de conversar con sus familiares, entonces obviamente usted se pone a ver todos los contenidos de este canal, comenzando con este. Aquí estoy nuevamente bien acompañado y quise tener un día como hoy tan especial a una persona de fe y que para mí es una de esas personas que este año ha impactado de manera positiva en este canal, y aquí está con su último libro, el pastor Javier Peralta, que está por aquí. ¿Cómo está, pastor? Hola, estamos bien, gracias al Señor. Bendecido, contento de estar una vez más contigo y tu audiencia también. Bienvenido, gracias de verdad por acudir a este llamado, y vamos a hablar rápidamente de su libro para que la gente lo sepa de inmediato, porque está recién salido del horno, ¿verdad que sí? Sí, claro. Lancé el libro este sábado pasado. Estuvimos en nuestra ciudad, San Cristóbal, en la Iglesia Vientos de Gloria. Allí, pues, lanzando nuestro segundo libro. ¿De qué espíritu sois? Ese es el libro. ¿De qué espíritu sois? Inspirado en Los Hijos del Trueno. Los Hijos del Trueno. Los Hijos del Trueno se parecen mucho a ciertos cristianos de este tiempo, que de alguna manera, si tú no haces las cosas como ellos las hacen, pues ellos desean matar. Entonces Jesús lo reprende porque dice: yo no vine a perder las almas, sino a salvar las almas de los hombres. Sí. Ellos dicen: Señor, mira esos samaritanos, hacemos que el espíritu de Elías venga sobre nosotros y hacemos caer fuego del cielo. Y Jesús le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, dando a entender que Jesús es espíritu, que es ese espíritu que maltrata al otro, que lo hiere solo por no pensar igual, no actuar igual, desean matar. Entonces Jesús dice: no, ese no soy yo soy diferente. Tremendo. Lo mío es salvar, sanar, libertar. Y por ahí va. Entonces yo lo que hago es que en ese libro defino espíritu en dos sentidos: en el carácter y el espíritu como ente. Entonces hablo también de algunos pueblos que actuaron con cierto espíritu, que yo lo traigo a esta temporada como un espíritu que se apodera de las personas para trabajar en ellos, o el tipo de comportamiento. Si te comportas como ellos, tienes su espíritu. Absalón, que era un hombre con un espíritu conforme al reino, pero no conforme al rey. Eso es algo que también se mueve en este tiempo. Recuerda que en este tiempo la gente cumple más lo que le beneficia que lo que Dios quiere realmente que tú vivas. Absalón
estaba de acuerdo con los beneficios del reino. El reino le prosperaba, le daba, y por eso hasta intentó a su papá. Entonces, así hay mucha gente en esta temporada. Si no hay profecía, si no hay llaves, si no hay bendición, si no hay esto, si el evangelio no es a mi manera, conforme al rey no es a mi manera, conforme al rey es a la manera de Dios. Entonces, ahí hablo de esos temas, ahí haciéndole un recuento rapidito sobre el tema. El libro está interesantísimo. Y para cerrar esta partecita, hablo de Elías y le hago una crítica a Elías. Esto lo voy a dejar ahí para que el que le interese lo lea, no le voy a dar mucha fuerza, para dejarle esto en la cabeza. Todo lo que Elías hizo en todo su tiempo, hacer caer el fuego del cielo, hacer esto, muchas cosas que hizo, los profetas de Baales, decir aquí no lloverá sino por mi palabra, fue un mandato divino. Y si no fue un mandato divino, ¿por qué Dios lo respaldó? Y si Dios lo respalda, ¿es algo que yo debo hacer también? Entonces, ahí está en ese libro. Si tú quieres saber todos estos detalles, si fue Dios que lo mandó o no, si simplemente fue que Dios lo respaldó, tienes que leer el libro. Entonces, este libro, por todo lo que usted me está contando, debería leerlo mucha gente que hoy está frente al público y que se hace llamar cristiano. Exacto, claro que sí. Es un libro recomendado. Usted debería mandárselo a algunas personas. Sí. Por el DM o por WhatsApp. No. Usted se lo manda por WhatsApp, en PDF, o se lo manda en físico, dedicado y todo. Porque yo siento que es un libro que le puede ayudar mucho. Sobre todo a quienes piensan que es a la forma y a la manera de ellos. Exacto. No a la de Dios, que muchas veces son cosas que ellos determinan que deben ser así. No porque Dios dice, sino porque a ellos les parece que es así. Exacto. Toda la mezcla que hay ahora mismo profética, de mucha gente que profetiza. Si tú te pones a observar, hay muchos profetas, mucha gente. Más de lo normal. Sí. Pero es porque la gente no se le enseñó que el profeta no es profeta porque profetiza, es profeta porque Dios le habla. O sea, no es porque yo profetizo, porque yo puedo llamar profecía a lo que yo quiera decirte que se parezca bien. Por ejemplo, ahora mismo hay mucha forma de yo darte una palabra y hay mucha información en la red, en todos los lados, y las personas se maravillan por lo que tú le digas. Ahora, ¿es lo que tú necesitas escuchar? ¿Es lo que Dios te mandó a decir? Entonces, profeta falso que te habla de parte de Dios, pero que Dios no le habló, te va a crear una frustración. Porque al final tú vas a estar esperando respuesta o que se cumpla lo que Dios dijo. Pues la Biblia dice que el profeta es mentiroso si cuando da la palabra profética esto no viene al cumplimiento. Claro. ¿Entiendes? Y aunque la profecía muchas veces está acondicionada, si tú te estás portando correctamente, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no se cumplió? Si te arrepentiste, ¿por qué como quiera las cosas te están pasando? Si Dios dijo que no pasarían si te arrepentías. ¿Entiendes? Entonces, eso también... Bueno, ahí está. ¿De qué espíritu sois? Del apóstol Javier Peralta. Aquí está disponible en Amazon, así que cómprenlo para que lo lean. Está muy interesante. Amén. Pastor, estamos en Nochebuena. ¿Usted celebra la Nochebuena? Sí, yo celebro Nochebuena. ¿Y eso es de Dios, la Nochebuena? Porque mucha gente dice que no. Claro, es de Dios. La intención es lo que vale acá, no la cultura. Okay. Si nos vamos a lo que es la tradición, lo cultural, de dónde viene, pues obviamente nadie está celebrando la Navidad con ese sentido, porque son muy poca gente que conocen de dónde viene. Ahora, si yo me pongo a escalvar, me pueden pasar dos cosas. O renuncio a celebrar la Navidad en familia, o lo que hago es que decido cambiar el por qué se hizo aquella vez y decido darle un buen sentido. Hay un texto bíblico que dice lo siguiente, que nosotros debemos aprender a ser amigos por medio de riquezas injustas. Ese texto yo siempre lo traigo a colación porque yo explico que todo lo que hay en la tierra es injusto. No hay nada justo. Ni lo que tú ganas, ni lo que tú haces, todo trae un trasfondo. Hay mucha gente que dice, yo no me pongo tal ropa porque esa ropa la vendieron, hicieron esto, hicieron aquello. Andas averiguando qué hicieron. Y probablemente tú no lo logres dar con el verdadero sacrificio. Pero con lo que te pones, hace bien o mal. Con lo que haces en tu vida normalmente, ¿lo haces con buenas intenciones o malas intenciones? Aquí lo que cuenta viene siendo ahora mismo la intención. Tú te pones la ropa para cubrirte. Y si te la pones para cubrirte, aún se la hayan desatado, se la hayan entregado a los demonios que tú quieras, la intención aquí es lo que vale. Ahora, ¿para quién lo hago? Ahí es donde yo hago buena obra con lo que es injusto. Porque la Biblia dice que si con lo que es injusto
tú no sabes hacer cosas buenas, tampoco sabrás hacer cosas buenas con lo que sí es justo. Sí. ¿Y qué es justo? El reino de los cielos. Del reino no se te va a ser entregado. Si con lo que no sirve en la tierra, tú no sabes hacer las cosas correctamente. Eso es profundo porque imagínense, vamos a tomar un ejemplo sencillo para que la gente pueda entender. Imagínense una factoría donde se producen pantalones jeans, por ejemplo. Exacto. Esos jeans que usted compra quizás baratos a buen precio, que salen de una fábrica donde se producen miles y miles al día, tienen a un personal trabajando largas horas, largas jornadas, muchas veces mal pagado. No es justo quizás para ellos esas condiciones laborales. Pero yo me pongo el jean. Cuando yo me pongo el jean, yo quizás no estoy considerando, bueno, quizás no, nadie posiblemente está considerando, salvo algunas excepciones, todo lo que pasa a la gente que tiene que trabajar para que ese jean tú lo tengas en la mano. Entonces, creo que el ejemplo suyo va en esa misma línea. Claro. Y la gente, si se pone a pensar y a darle mente a que ese jean se produjo explotando a otros seres humanos, no tendría que ponerse nada. Exacto. Pero no, y las redes. Sí, no, hay muchos otros ejemplos, pero eso es para que la gente vea que no solamente con temas de cosas caras. Con temas, ya, ok, sino con cosas también así. Porque tú sabes de dónde viene lo que te dieron, pero tú no sabes que fue de tu esfuerzo, pero tú no sabes cómo se produjo eso con lo que te pagaron. Sí. ¿Entiendes? Y el tema de las mismas redes, que cuántas cosas malas no se ven por las redes, pero ¿qué decidiste hacer tú con las tuyas? Exacto. ¿Entiendes? O sea, tú hiciste, pueden decir lo que sea de esto y que lo hayan creado hasta con una mala intención, pero la intención tuya es lo que cuesta, es lo que vale ahora mismo. Entonces, para usted, el sentido que tiene la Nochebuena no tiene nada de malo. No tiene nada que ver, sí, porque no tiene nada. El sentido que le doy yo a la Nochebuena, a la Navidad, sí, alguien va a decir, no, Natividad. No, tranquilo. Ah, no, que Cristo no nació. Lo sabemos. Lo que estamos hablando ahora mismo es de que mi familia en esa temporada logra unirse. Hay cosas que ya cambiaron en el sentido de que dentro del sistema en el que estamos, nosotros debemos adaptarnos y llevar a Cristo hasta ese sistema. Llevarlo hasta ahí. No desbaratar ese sistema como obsoleto solamente porque no vaya acorde con las cosas que yo bíblicamente leí o vi, etc. La Navidad tiene un sentido para todo el mundo, ¿Y sabe cuál es? Unirnos en familia para disfrutar uno del otro. Para mí ese es el sentido correcto. Así es. Y creo que eso hasta Dios lo está celebrando en el cielo. Sí, totalmente. Y ojalá que la gente lo vea de esa manera y no para, como digo yo, hartarse de romo, tirarse para la calle, hacer muchísimas cosas indebidas. Exacto, porque bueno, estamos en el mundo, ¿no? Y cada quien terminará disfrutando las cosas a su manera. Pero eso a mí no me dice que está mal. Exacto. El tiempo, está mal lo que hacen ellos. ¿Es malo el dinero? No. Es malo la persona que usa el dinero y lo usa mal. Ahí es que está el problema. Totalmente, de acuerdo. Es un medio y tú decides para qué lo vas a utilizar. Tú decides. Este mundo está lleno de muchas cosas nuevas que no son, ni la Biblia la menciona. Pero el uso, ¿quién se lo da? Tú. Hay muchos temas. Sí, eso es lo que hace la diferencia, de verdad que sí. Hoy vamos a hablar con el pastor de un testimonio muy interesante. Cada vez que el pastor viene aquí, comparte testimonios que son de mucha edificación. Él lo cuenta de una manera también muy amena, a la gente le gusta. Y hoy vamos a hablar de esa doble vida que en algún momento el apóstol Javier Peralta tuvo, aún estando en los caminos. Sí, exacto. ¿Cómo fue eso, pastor? Y me quiero sentir a gusto, ¿no? Quiero hablar tranquilo, bien, chévere, así, porque quiero sentirme en casa. Por eso no voy a rebuscar las palabras, simplemente voy a ser yo. A veces no queremos, mucho cristiano no queremos contar las cosas que hemos vivido dentro del mismo evangelio, precisamente por quien escucha. A veces quien escucha, que está del otro lado de la pantalla o frente al escenario, como no ha vivido lo que tú viviste, termina juzgándote. Alguien le dije que venía para acá, para donde ti, me dijo, oye, pero cuando vayas a contar eso, por favor, di que tú eras dique cristiano, no digas que eras cristiano. Yo dije, me quedé callado, no le respondí a un amigo de muchos años y que quiero y admiro mucho. Pero mi cabeza da mucha vuelta. Yo pienso no sé cuántos pensamientos por segundos.
Y yo dije, pero no, yo no debo decir disque. O sea, yo sí era cristiano, porque yo había decidido vivir para Cristo. Ahora, el cristiano, cuando viene, se le acabaron las drogas, se le acabaron las tentaciones. ¿Es un proceso de cambio o el cristiano inmediatamente llegó, cambió? Es un proceso. Es un proceso. En ese intervalo existencial, el ser humano comete muchos errores. Y yo no estoy exento. Yo fui uno de los que cometió muchos errores para poder ser lo que soy hoy. Lo que yo viví, que voy a contar acá hoy, no es lo que soy, es lo que fui. Sí. Eso no determina quién soy hoy, pero me enseñó. Y al decir esto, no quiero tampoco justificar las fallas que tuve en el pasado. No la quiero justificar, pero me glorío en ella. Pablo dijo, yo me glorío en mis debilidades, dijo Pablo. O sea que Pablo mismo, siendo apóstol, tenía una batalla de debilidad. Y en su momento, que ahora no voy a decir tampoco cuál es la batalla, hay mucha línea de pensamiento consciente a esto, pero en su momento, al parecer, Pablo sí sucumbía. Sí tuvo algún tipo de error en medio de su batalla. De hecho, la Biblia dice que se mandaba un mensajero. Un mensajero. Un mensajero era un ángel que le mandaban para que lo abofeteara y lo lastimara y le hiciera entender que quien lo puso allí fue Dios. Pedro negó a Jesús y era apóstol y caminó con Jesús durante mucho tiempo. Muchos cayeron y se levantaron. Otros cayeron y no volvieron a levantarse. Judas cayó caminando con el Señor y no se levantó jamás. Jamás. Pero David, el rey David, ¿cuántos errores nos cometió? ¿Cuánto pecado no vivió? Y era el lindo cantor de Israel. Y un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero era el hombre que más falló en toda la Biblia prácticamente. Pero era el hombre de Dios. Pero ¿y Corintos? Un pueblo lleno de dones. Hablaba más lengua que las lenguas que se hablan hoy en día, pero era un pueblo completamente pecador. Y Pablo no los abandonó. Pablo siguió hablándole. Pero entonces todo lo que Pedro vivió le ayudó a escribir en una de sus cartas y le habló a los que eran perseguidos como era perseguido él, que habían tenido situaciones como la que él tuvo, y le dijo, elegidos. Y le dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Presciencia qué es? Presciencia es un atributo divino. Y presciencia quiere decir conocimiento anticipado de las cosas. O sea, Pedro dice, ustedes elegidos según la presciencia de Dios, a los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban, pero por causa de Cristo, a los que estaban teniendo situaciones, dolor, los que estaban viviendo una vida de caída, de levantada, le dijo, hey, tranquilo, ustedes son elegidos. Desde antes de que esta situación esté pasando. Alaba. O sea, que Dios sabía desde antemano en la presciencia que íbamos a vivir momentos difíciles, pero también sabía que nos levantaríamos. Y con mi testimonio lo que yo busco es resaltar a Cristo, no llenarme de ego, ni tampoco tratar de justificar las cosas que pasaron, ni glorificar las cosas que pasaron tampoco. Totalmente. Bien. Y es bueno que la gente sepa que, y disculpe que lo interrumpa aquí, porque es bueno decirlo, que no lo decimos, porque entendemos muchas veces que la gente lo sabe o lo entiende, que cuando estas cosas se hacen, hay mucha gente edificada de manera positiva. Usted me contaba cuando llegó que estuvo en Los Tres Brazos, por ejemplo, que la gente lo esperaba y que habían visto un testimonio que usted contó, que quizás para mucha gente no estaba bien contarlo, pero para una gran cantidad, creo que la mayoría fue todo lo contrario, fue positivo. Entonces, de eso es que se trata. Claro, cuando yo llegué ahí a Los Tres Brazos fue así. Ay, usted es el testimonio. Y me lo sacaban ahí. Ese es usted. Hubo un joven que se me acercó, que estuvo descarriado durante mucho tiempo. Y después que vio el testimonio, él volvió al Señor. Exacto. Y dice que él todos los días, él trata de ver una parte del testimonio para recordar que no debe volver atrás. Oye, ¿qué para eso? Una locura, una bendición. Entonces, la parte de mi testimonio que yo voy a hablar es una parte bien cruda que viven muchos, y que trataré de no dar fechas ni dar
ciertos detalles, porque hay algunas personas ahí que todavía siguen viviendo el mismo mundo y no quieren ser expuestos. Ya en su momento, que yo sea libre, porque estoy aquí porque soy libre. Estoy aquí porque dejé eso. Estoy aquí porque abandoné ese tipo de vida, porque Dios se me reveló. De lo contrario, hubiera seguido en las mismas situaciones. Lo que te hace contar es la sanidad, el ser sanado. Mira, después de que yo tuve mi primera situación matrimonial, cuando yo me casé como a los 24 años de edad, y yo vengo desde el 2002 sirviéndole al Señor. Después de esa crisis que yo tuve, de infidelidades, etcétera, y cosas, mi vida jamás fue la misma. Luego de que yo vi que yo podía, que el temor como que había desaparecido y que yo podía vivir para Dios y vivir como yo quería, eso se volvió costumbre en mi vida. Luego que yo vi que Dios no me mató, porque lo que uno escuchaba era, te va a matar Dios, si lo hace va a pasar esto. Y al ver que pasó la primera vez que hice cosas incorrectas y no me pasó nada, yo entendía que lo que me habían dicho no era. Entonces, que yo podía saciar mi vida pecaminosa hasta que lograra superar eso. Y me convertí en un hombre repetitivo de pecado. Yo luchaba mucho. Y hay una parte con la que yo me identifico con José. Me identifico más luego de que leí a un rabino que dijo que José, hasta los vasos capilares, así como se les reventaron a Jesús cuando sabía que tenía que morir en la cruz, se les reventaron en el momento en el que él estaba luchando entre dos conciencias. Si seguía la visión hacia donde Dios lo quería llevar o si se acostaba con la mujer de Potifar. Y el rabino dice que a José le gustaba la mujer de Potifar. Pero que lo que hizo que él no lograra acostarse con la mujer de Potifar es que fue más fuerte en él la visión y la asignación de Dios en su vida que lo que estaba a punto de hacer en ese momento. Pero la otra parte que me impactó mucho es que el rabino dice que quien tomó la decisión fue José. O sea, los dos caminos estaban ahí. Exacto. Y en su concupiscencia y en su mentalidad, su concupiscencia para declinarse al pecado y su conciencia de lo que Dios quería hacer para inclinarse a lo de Dios. Pero muchos a veces no tomamos la mejor decisión. A veces lo que hacemos es que nos inclinamos al mal. Y yo recuerdo que siendo un tipo en mis mejores momentos de predicación, en mi mejor historia, cuando yo estaba, que era conocido, cuando me di a conocer, porque a mí me conocen mucho en el país, a nivel cristiano, en el país yo no sé, yo creo que cuando no había redes sociales, ya yo estaba en los pueblos, yo creo que yo pisé el país entero, predicando una buena palabra, manifestaciones, etcétera. Pero tú sabes lo que es tú terminar de predicar y en la misma noche de tú terminar de predicar, tú tener batallas para tú no llegar a tu casa, sino quedarte en las calles. Wow. Una vez yo estaba predicando en una iglesia, me entregaron el micrófono, no me tocaba predicar. Cuando me entregaron el micrófono, se metió un asunto de Dios hermoso. La gente lloraba y eso, y yo me sentí contento con lo que Dios hizo, una cosa tremenda. Y llegué a mi casa. Y cuando llego a la casa, suena el teléfono. Yo recuerdo que a mami le dije, oye, fue una gloria en esa casa. A todo el que estaba ahí le dije, fue una cosa poderosísima lo que Dios hizo en ese lugar. Y cuando sonó el teléfono, yo quería coger el teléfono corriendo para explicarle a alguien más lo que pasó. Cuando yo levanto el teléfono, del otro lado hay una chica que me dice, hola. Y yo, wow, mira, para contarte. Y me dice, yo estoy vestida así, así y así. Ay. En ese momento, cuando esa chica me dijo eso,
toda la unción que yo tenía, todo lo que yo estaba sintiendo de Dios se opacó. Yo duré casi 10 minutos en silencio. En silencio. Ese fue el detone, el boom. Yo recuerdo que ese día, en la noche, yo dije, déjame yo cambiarme de ropa. Y recuerdo que me puse una ropa de mi hermano, jean, tenis. Cuando eso yo no usaba jeans, yo me puse unos jeans, unos tenis. Y dije, me voy para la calle. Pero después dije, no me voy. Y me acosté. No dormí. Volvió el teléfono y sonó. Y la chica me dice, ¿a qué hora vienes? Y yo le dije, no, ahora no puedo ir, está muy tarde. Y me dice, ven mañana. Y dije, ¿yo a qué hora? Y me dijo, desde que te despiertes. Yo aparecí donde la muchacha a las 6 de la mañana. La muchacha era señorita. Y yo estuve con esa muchacha esa vez. Después de ahí yo llegué a mi casa, lloré, me tiré para el piso, lloré, me trayé de la pared porque yo dije, wow, fallé. Rompí el código, le fallé a Dios. Pero a partir de esa vez, ya yo no pude jamás sujetar lo que yo sujetaba antes. Ese temor de Dios, ese déjame negociar las cosas, déjame ver si no puedo y decir que no, eso se acabó. Después de ahí ya había momentos en el que sí decía, no voy, pero llegó un momento, óyeme, donde yo decidí vivir la doble vida completa. Yo dije, es que yo creo que Dios hace las cosas cuando quiere. Yo decía, me metí un asunto en la cabeza, que lo dice mucho en la iglesia, que es lo siguiente, mientras más tú fallas, más Dios te usa, es una cosa rara. Y eso, no, hay gente evangélica que me van a escuchar, ellos saben de qué yo les estoy hablando. No, después que tú fallaste, chacho, tú vas, porque lo vivía, pero yo no entendía que era Dios, que hay un grupo ahí que necesita, y como el único vaso que está en el momento soy yo, pues Dios me usaba, pero no era nada que ver con que, como fallaste, entonces ahora Dios te va a usar más porque fallaste. No, pero uno se le metió ese chip en la cabeza. Y uno decía, bueno, a final de cuentas el plan es que la gente se salve. Te voy a contar que yo salía de predicar de muchas campañas, actividades en la calle, en el Simón Bolívar, en los Guandules, en el Tamarindo de aquel lado, Jainamós, esos sitios, Maquiteria, Gualey, Guachupita. Yo me metía para esos sitios a predicar, y cuando yo terminaba de predicar en esos lugares, yo iba rumbo a mi casa y yo llegaba a la casa. Inmediatamente yo llegaba a la casa, yo empezaba a tener una guerra dentro de la casa para yo dormir, y yo no podía, porque escuchaba rápido una voz que era de mi conciencia. Yo no puedo decir que era el diablo ni siquiera, porque todo uno a veces, el diablo. No. Era mi deseo de pecar. Claro. Mi deseo de estar con una mujer, con otra mujer, con otra hoy, con otra mañana, con esto. ¿Y sabes qué yo hacía? Que yo llegaba ahí y terminando de llegar a mi casa, acostándome, tirándome de rodillas, me echaba agua, me arropaba, me tiraba, hablaba lengua. Y al final yo tenía que pararme a las 2 de la mañana de mi casa a coger un carrito en los Cantines, San Cristóbal, para yo irme a donde el carrito me deje en la capital y ahí empezar a vivir la otra vida que yo tenía oculta. Y en siendo discotecas, yo la caminé más siendo cristiano que cuando era impío. Sí. Fueron muchas situaciones. Yo peleaba conmigo mismo y yo me iba y yo amanecía, me iba para una cabaña después de predicar y al día siguiente listo para que Dios vuelva a usarme. De nuevo. Wow. En ese periodo usted estaba separado ya, ¿verdad que ya, sí, yo estaba separado. Usted estaba soltero, básicamente. Soltero, sí. Y en ese momento, quizás cuando Dios más lo estaba usando, exacto, era que usted estaba más metido en la calle. Sí, porque cuando yo me separo esa vez, yo estaba pastoreando 2 iglesias y yo no asimilé la situación que yo estaba viviendo. De hecho, hay un pastor en Baní que fue a buscarme a mi casa porque mi mamá lo llamó desesperado. Mi mamá dijo, este muchacho se va a morir.
lo llamó. Y yo recuerdo que yo le oraba a Dios y decía, Dios, pero ¿por qué tú no me quites este amor que yo siento por esa mujer? Y yo, ¿cuánto? Y Dios me dijo a mí que no quiero mencionar muchas cosas sobre esa mujer, porque es la mamá de mi hijo. Yo respeto bastante eso. Claro. Quiero mantener, tú sabes. Pero yo recuerdo que eso me bombardeaba. Y ese muchacho llegó y me dijo, dice Dios que ¿por qué tú le pides que te quite lo que él nunca te dio? Oh, wow. Yo dije... Wow, esa vez me levanté. Unos amigos que tenía que eran, ¿cómo se llama? De Italia. Me dieron la mano en esos días. Yo me distraje mucho con ellos. Empecé, pero ¿qué va? Seguí intentando pastorear. Tenía una iglesia en el 7.5 y una en la Romana. La estaba pastoreando a las dos en ese tiempo. Intenté seguir haciéndolo, pero no pude. La doble vida era muy fuerte. Yo a veces me paraba, llegaba a la iglesia al día siguiente y miraba a todos esos muchachos que estaban ahí y decía, no, pero ¿y por qué yo no puedo seguir aquí? Entonces la cosa es que tenía esa gracia y la gente me caía atrás y decía, yo quiero estar ahí, yo esto. Y se iban conmigo a los lugares de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Andaban conmigo de Romana, bajaban conmigo y nos íbamos a otros pueblos, a otras ciudades a predicar. Y cuando terminaba, yo me le escapaba a ellos en la noche. Yo no podía dormir. Yo entendía que yo tenía que estar todo el tiempo en la noche. Entonces, al día siguiente, yo me hacía pasar como el hombre más santo, el hombre más esto. Los muchachos, muchos muchachos predicadores se sentaban conmigo y nos sentábamos en el malecón, ahí, a tomar. Y el cabecilla era yo. Wow, otros predicadores. Sí, otros predicadores. Lo que pasa es que no puedo, tú sabes, mencionar nombres ni fechas porque... Pero por una pregunta, pastor, ¿no se encontró nunca con alguien de la iglesia que lo haya visto? Y probablemente me hayan visto, pero ¿tú sabes lo que harían? Voltear la cara. O sea, no van a acercarse a ti. Porque te van a ver ahí y cuando vienen a ver... Que dicho sea de paso, para mí sí, porque eso fueron de las cosas que quizá tú no ves en el momento, pero lo vas a ir viendo. Claro. Que son las que te van cerrando las puertas en el camino. ¿Por qué? Porque eso se va colando, o sea, eso se va hablando, eso se va diciendo, no hay nada oculto que Dios no vaya a revelar. Todo. Por ejemplo, ahora mismo, quizá hay muchas cosas que yo voy a contar que nadie sabía. Y yo estoy siendo el mismo instrumento de Dios para revelar que hubo un pasado, que hubo algo que no se va a quedar oculto. Va a salir a la luz en su momento, aun sea cuando ya tú madures y entiendas que esa vida no te conviene y que si ahora mismo tú puedes escapar de ella, hazlo antes de que sea tarde, porque puede llegar un momento en el que sea muy tarde y no puedas seguir. Y yo te voy a decir algo, y no es para justificar lo que yo viví, pero yo sé que hay muchos ministros, lamentablemente, que están viviendo ese tipo de vida y quisieran salir de ahí. Y yo voy a explicar cuando vayas terminando ya qué yo hice para salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo, oye, nos sentábamos ahí a beber, a hablar de las vidas que hemos vivido, del pecado que hemos vivido. Nos metíamos en una discoteca en Villamella, porque en Villamella eso era un desastre ahí arriba en Villamella. Yo recuerdo que había una discoteca ahí que tenía como un avión encima, por ahí cerca de Villamella. Y ahí nos metíamos, salíamos de ahí, amanecíamos en la calle y dormíamos de día. Y dormía de día, no voy a decir dormíamos de día, que no voy a mencionar a mucha gente. Y dormía de día. Y en la noche a predicar de nuevo, sin orar, sin buscar a Dios, solamente utilizando los dones que ya habían ahí. Y era en el tiempo en el que la gente más te buscaba, más caso te hacía. Y tú justificaba que todo estaba bien, porque tú veías demonios salir, almas convertirse, gente sanarse, pero ¿y tu alma dónde estaba? Yo creo que ahí es que entra donde Pablo dice que probablemente tú seas heraldo para que muchos se salven y al final tú vas a perder tu alma, porque tú estás simplemente siendo alguien que Dios está usando porque alguien lo necesita, no por ti. Porque hay que definir eso. Hay lugares donde tú vas a ir y probablemente tú no eres profeta y vas a profetizar solamente porque hay una gente ahí que Dios necesita hacer algo con él. Sí. Eso no garantiza que tú seas salvo, que tú te hayas ganado el cielo. Tú tienes que volver al lugar. Yo salía de predicar y me iba a colmadones. En el ¿cómo se llama? Había un colmado ahí
en, ¿cómo se llama? En la Puerta del Conde, por donde está los bomberos. De ese lado había un colmado, ahí. Y ahí yo me metía en el colmado. ¿Y tú sabes qué yo hacía metido en ese colmado? Aparte de que estaba bebiendo, entregado, bebiendo, mucho, tratando de emborracharme, porque no me emborracho. Yo me emborraché nada más para convertirme, yo creo. Yo le ministraba a la gente ahí. Y yo le hablaba. Habían gente que estaban llorando, hablando conmigo, metido en depresión, y yo le daba el consejo y lo trabajaba y le decía. Ellos decían, pero ¿por qué que tú? Pero ¿y por qué tú sabes tanto? Tú y esto. Y le decía, no, la experiencia de la vida. Uno ha aprendido a vivir mucho. Pero realmente era un hombre de Dios. Un día agarré y lo que hice fue que a una persona que quería ministrarla y le mostré un video mío, yo predicando. Y le dije, mira, yo era cristiano. Tengo una semana que me descargué. ¿Tú crees que eso no pasa? Eso pasa mucho. Y te lo está contando una gente que lo conocen. A mí me conocen. Mucha gente. Mucha gente. Y que muchos de ellos, de los amigos míos, yo espero que me conocen. Yo espero que si están en eso todavía, que no sé si lo están, porque yo me desconecté de todo el mundo cuando decidí cambiar. Cuando decidí cambiar, tuve que aprender a que debía de conectarme. Porque conectado no se puede. Conectado a ese tipo de gente, a esa gente, a ese mismo grupo, no se puede. No se puede. Yo había dejado el cigarro y yo me sentaba en un sitio que le llaman, bueno, al frente, cuando tú entras, que vas para... en la Puerta del Conde, al frente, hay como un restaurante que es 24 horas. Ahí yo me sentaba a fumar cigarros de los grandes, túbano, cosas como eso. Yo me sentaba ahí y yo caminaba y pasillaba todo eso de noche porque no podía dormir. Porque yo sentía que yo debía seguir viviendo esa vida. ¿Me entiendes? Los pastores, algunos se daban cuenta, algunos me llamaban, otros no me llamaban. Eso me llevó a ser infiel, porque cuando me casé, yo le fui infiel a Lisette. Y yo digo que hubo mucho daño que le hice también, porque yo entiendo que yo debí portarme correctamente, pero yo no estaba sano. O sea, yo decía conocer a Dios, pero yo no conocía a Dios. Yo había sido marcado de muchas maneras, pero me dejé llevar más de los dolores, de las cosas que viví, que del llamado que yo tenía. Y son cosas que tú no las reposas, tú no las entiendes hasta que Dios se te revela en verdad en tu vida. Porque a veces que Dios te hizo el llamado, pero Dios te llamó, pero tú no entraste. ¿Entiendes? Él trató de entrar y tú no le abriste la puerta por completo y quizás dejaste ciertas áreas de tu vida que no dejaste que Dios la trabajara, que Dios la organizara. En ese tiempo, yo, cuando conozco a Lisette, que te digo que le fui infiel en muchas ocasiones, fue en ese proceso después de que usted estaba en la calle haciendo la doble vida. Sí, ya después de ahí yo decidí casarme, que ahí cuando me caso con Lisette en San Pedro de Macorís, y me voy a San Pedro de Macorís, e intento tener una vida correcta, pero no. O sea, yo lo intenté, luché con eso, busqué la forma. Llegó un momento en el que sí me adapté, estaba ya más sano, más tranquilo, más buscando a Dios. Inclusive ella y yo intentamos levantar una iglesia juntos y nos fuimos para San Pedro de Macorís. Mientras estábamos en San Cristóbal, todo estaba bien. Cuando nos fuimos para San Pedro de Macorís, que yo empecé a desconectarme, entonces todo empezó a caminar mal de nuevo. Había una situación que me marcó mucho. Yo me dejaba llevar mucho de las emociones. Yo me dejaba llevar mucho de lo que me hacían, tú sabes. Y yo tenía una guerra, una batalla muy fuerte con familiares de ella. Y esas cosas me desconcentraban totalmente. Y a veces yo, queriendo llegar a la casa, lo que pensaba era en las cosas que esas personas me hacían. Y yo lo que decía era, yo no quiero ni llegar a esa casa. Yo no quiero. Y me quedaba en la calle. Iba de camino a San Pedro y todo el camino iba bebiendo. Yo terminaba de predicar, iba todo el camino tomando. Y me paraba. A veces yo llegaba sin dinero a la casa. Yo salía a buscar un dinero, a hacer lo que sea, y yo llegaba a la casa sin dinero porque me lo tomaba todo el camino. Wow.
todo el camino. Era una locura. Entonces, ya después que estaba por ahí, por San Pedro, que viví esa vida que créeme que fue mucho daño. Para mí, yo digo que parte de las cosas que Alicet, mi ex, bueno, la que fue mi esposa, me corrigieron que no debía decir mi ex, joven que fue mi esposa que murió, yo digo que parte de las cosas que le hicieron a ella mucho daño en su enfermedad fue que yo me porté tan mal también. Muchas cosas que ella vivió, cosas que ella escuchó en el lecho de su enfermedad, porque hubieron mucha gente que la llamaron en el lecho de su enfermedad para hablarles sobre situaciones que habían vivido conmigo. Situaciones, claro que sí. Situaciones que habíamos vivido, que habíamos pasado, etc. Ahora, cuando yo me voy para México, es que comienza mi cambio. O sea, cuando me pasa lo que me pasó en México, es que comienza mi cambio. Y cuando llego aquí a Dominicana, después de todo ese tiempo, es cuando yo tomo la decisión de cambiar. Pero aún mi propia esposa, la que es mi esposa ahora, ella, cuando yo la conocí, el plan mío con ella no era bueno. No. ¿Cómo va a ser? No, porque estaba en proceso todavía. Es que cuando yo vine de México, ese fue un susto fuerte. Sí, lo del susto de México, eso fue horrible. Pero cuando yo vine de México para acá, para Dominicana, yo no vine, yo estaba como que era harto. Yo le cumplí a Dios por allá. Pero yo no vine para Dominicana de que para seguir la iglesia. Todo lo mío ha sido un proceso fuerte. O sea, yo luché para poder estar aquí. Mira, yo no quería estar aquí. O sea, yo no quería estar en la iglesia, señores. Yo no estaba en eso. De hecho, cuando me fui a México dando gritos por lo que me pasó, que Dios me llame, hace lo que hace, yo no quería. Y cuando yo termino allá en México, que decido dejar la iglesia instalada y esto, yo vine, fue de retirada. Ahí está mi mamá, Isabel, Cristina. Ahí está mi hermano, que leyeron en el grupo de hermanos que yo puse, señores, yo no voy a seguir la iglesia. Estoy harto de esto. La iglesia me tiene cansado a mí y además yo no puedo ser cristiano porque yo vivo una vida muy alta, yo vivo una vida muy fuerte. Yo esto no lo voy a lograr. Y yo recuerdo que conocí a mi esposa el 21 de enero del 2019, que es cuando ya yo me decidí quedar, pero yo vine y yo me iba para Estados Unidos de nuevo a quedarme, porque yo iba a ir a casarme con una mormona, una mormona américo-mexicana, oficial de migración. Me va a ayudar con los papeles, ya me había comprado carro, había hecho esto y lo otro. Yo dije, ya, voy a dejar de estar cogiendo lucha en este evangelio, porque yo estoy viviendo así de este lado y aquí de este lado. Y todo el mundo, que tú tienes potencial. Mi papá, que es medio ateo, yo digo que mi papá es ateo, pero él en estos días ha estado cambiando. Mi papá me dijo a mí, Javier, cuando Dios rescata a una gente como lo ha hecho contigo, y lo que hace le da tantos resultados como los resultados que te ha dado Dios a ti, no abandonas la iglesia. Yo te recomiendo que te quedes dentro de la iglesia, que no te vayas, que no te aparte. Y yo dije, oye, uno que no cree en Dios, diciéndome a mí que me quede en la iglesia. La piedra hablando, brother. Hasta que conocí a mi esposa, a Isma. Cuando yo conozco a Isma, a mí me dijeron, porque era muy muchacha ella, estaba cumpliendo 18 años, Isma, cuando yo la conocí. Yo tenía 35. A ella no le gusta que uno esté diciendo la edad, tú sabes, para que no. Pero a mí me dijeron, yo recuerdo que el pastor mío, Camacho, me dijo a mí, se acercó y me dijo, Javier, ¿tú estás seguro? Algunas personas se acercaron a mí y me dijeron, esa muchacha es muy joven. Tú eres un tipo con muchas experiencias. No te conviene, Javier. Alguna gente me decía, Javier, tú vas a seguir viviendo la misma vida porque esa muchacha no tiene la experiencia que tienes tú. Javier esto, Javier aquello. Hasta que yo oré a Dios, un ministro llamado Miguel Sánchez me dio una palabra en Lavapiés, San Cristóbal. Mario Burgo, mi coordinador, estaba conmigo ahí y yo estaba llorando desconsoladamente y no sabía por qué, pero eso era una lloradera porque yo había ido a unos cuantos cultos para despedirme. Y ese día, dice Miguel Sánchez, yo no sé qué tú tengas en tu mente, pero dice Dios que Dios levantará tu moral. Dios va a levantar tu testimonio y te volverá a ser un gran hombre. Mira, la cámara es tuya, y me regaló una cámara Panasonic, una grande de esa cámara que se utilizan para hacer buenos videos. Me dice, graba todo,
porque lo que Dios va a hacer a partir de ahora será grande. Y yo recuerdo que yo agarré la cámara, el tipo se quitó el saco, me puso el saco también y me dijo, no será normal lo que pasa contigo. Yo caí dando gritos. Cuando salí de ahí, ya yo había visto a Isma el día anterior, pero no me interesaba, o sea, yo no. Cuando yo voy a mi casa, yo digo, wow, poderoso lo que Dios me dijo, grande lo que Dios habló conmigo, pero yo no puedo. Ese mismo día le tiré a una muchachita. Ese mismo día dije yo, déjame yo seguir mi mundo. Y le tiré a una muchacha de poca edad también, tenía como unos 20 y algo de años. Y le tiré porque ella hace días que estaba detrás de mí. Yo le tiré. Y dije, dime, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás? Ah, no. Escuché la voz de Dios que me dijo, vas a seguir en lo mismo. Me llamó un predicador en esos días llamado Israel Garavito y me dijo, Javier, dice Dios que ya basta. Yo dije, oye, pero yo a los profetas lo cancelé ya, que a mí no me ministren. Israel me dijo, ya basta. Yo vi esto y esto y vi gente que te van a traicionar, te van a tirar para adelante, las cosas tuyas las van a publicar, las van a esto, las van a lo otro. Y yo dije, pero a mí, dije yo por dentro de mí, no se lo dije a mí no me importa. Que publiquen lo que publiquen, ya total. La gente sabe de todo de mí. Cuando de repente, en la noche siguiente, porque yo a la muchacha le tiré, pero como que se rompió eso. Ahí en esos días ahí me empezó a tirarme. Yo dije, bueno, déjame ver, ahí está, déjame yo amarrarla. Y yo la invité para mi casa con planes de estar con ella y soltarla. Porque yo me iba del país. Yo no iba a seguir. Yo tuve una guerra fuerte. Y un profeta me llamó que yo tengo batalla con las profecías. Yo sé, yo profetizo y ministro gente, pero yo tengo batalla con la profecía. Porque es que yo a veces como que siento que como que las cosas son, algunas cosas me parecen inventadas, tú sabes. Pero hay algunas que como que yo digo, sí, eso es porque que no hay forma, ¿no? Él me dijo, mira, si tú no cambias de donde tú has visto que Dios te ha librado, en esta ocasión Dios no va a librarte. Porque todo es hasta un día, Javier. ¿Tú crees que la misericordia de Dios es para siempre? Cuando yo conozco entonces a la pastora, mi esposa, que empezamos a tratarnos, yo tomé una decisión y la decisión fue de conectarme de toda fuente y empezar a renunciar a toda la vida pasada que yo había tenido. Yo bloqueé toda esa vida y me desconecté de personas porque yo entendía que mientras más junto a personas yo estaba, como más quería yo brillar ahí. Y yo quería ser como el centro, como que el que se la sabe todo, el que lo hace todo, el que le gusta, el que vive la vida como le da la gana y no pasa nada. Yo dije, wow, yo no quiero serle infiel a esta mujer. Yo no quiero fallarle a esta mujer. Y entonces empecé a hablar con Dios. Volví a ayunar. Volví a buscar porque yo ya no ayunaba, yo no buscaba a Dios, yo no hacía nada de eso. Yo llegaba a los lugares y decía que yo ayuné, que yo oré, que Dios me habló. Y no, era mentira, yo no ayunaba nada, no buscaba nada, yo no me metía con Dios, nada de eso era cierto. Pero yo necesitaba decir eso para mantener en la mente de la gente esa expectativa de que wow, tiene a Dios. Esa imagen de santidad. Esa imagen de santidad que es la que vende. Dios me dijo, vuelve. Y yo empecé a buscarlo de nuevo. Y yo le dije, Señor, para yo no serle infiel a esta mujer, ¿qué yo debo hacer? Dijo, no guardes secretos. El Señor me dijo, las cosas que te están matando a ti desde el principio son todos los secretos que tienes guardados. Habla, Javier. Habla. No guardes secretos, no ocultes cosas. Entonces, cuando yo llego, ella siendo novia mía, yo agarro y le entrego, ella me entrega las huellas de su celular y yo la de ella. Y empezamos a tener cero, ¿cómo se llama? Clave, cosas. Yo dije, bueno, me voy a casar rápido con esta mujer y duramos nada más 7 meses y nos casamos. Y a los 7 meses ya yo tenía mi mundo totalmente cambiado. Empecé a buscar a Dios de nuevo, empecé a conectar con Dios de nuevo y empecé a ver cosas diferentes en mi vida. Esa vida pasada rompí con ella. Pero yo duré, brother, desde el 2011, desde el 2011 hasta pudiera decir que hasta el 2019, viviendo una vida que parecía de cristiano,
pero que no lo era. 8 años. 8 años. Y tengo 22 años siendo cristiano. 22 no, tengo 23 años siendo cristiano. Wow. Eso era lo que quería contarles a ustedes. Esa fue mi doble vida. Lo que viví, que de muchas cosas me arrepiento, de otras pues no tanto, en el sentido de que aprendí bastante. También aprendí a que puedo tener misericordia por otros, porque a veces todos esos errores que tú viviste te pone como en el lugar y te dice, mira, tú estabas ahí. Ahora yo por eso yo pastoreo de la forma en que pastoreo. O sea, yo soy muy misericordioso. Yo soy una persona muy empático. Yo soy una persona que practica mucho la piedad. Porque como yo necesité eso en algún momento y no lo tuve, pues yo trato de hacerlo con otros también. Y hay mucha gente que falla, pastor, y me gustaría saber su opinión, y culpa a los demonios, culpa al diablo, nunca se hace responsable de lo que hizo. O sea, hay gente que mete la pata, la mente consciente, y lo que dice fue, son los espíritus, fue el demonio, fue el diablo. No. Usted ha sido muy responsable. Usted quería. Exacto. Y lo hizo porque quería. Claro. Vamos a decir que el enemigo tiene una parte. Sí. ¿Cuál es la única parte que tiene el enemigo? Incitar lo que ya tú tienes por dentro. La tentación. Lo que tú tienes por dentro. La Biblia dice que toda concupiscencia, todo el que es tentado, dice que es tentado por su propia concupiscencia. O sea, el enemigo nunca va a poner algo frente a ti que no sea lo que tú quieres hacer. O sea, tu tentación viene por lo que tú ya quieres hacer. Tus deseos. Tus deseos es que ya, tú puedes, ok, digamos, para no dejarlo fuera del todo al enemigo. No, el enemigo te puso la taza al frente, pero él no te obligó a hacerlo. Él te puso la taza, él te dijo, mira, ahí está, eso es lo que tú quieres. Y te lo puso ahí y tú tomas la decisión. Ahora, si tú tomas la decisión, ¿quién es el responsable? Tú. No es el enemigo. Claro. El enemigo no es responsable de nada. De nada, de nada. De hecho, yo te voy a decir algo. El enemigo es hasta un fiscalizador. El enemigo lo que hace es hacer lo que Dios no puede hacer. ¿Entiendes? Dios no puede tentarte. El diablo te tienta. Pero, ¿qué él tienta? Tu concupiscencia. Porque lo único que el enemigo hace es tratar de llevar al límite tu naturaleza. Porque es de tu naturaleza. Cuando tú eres un fornicario, un adúltero, un otro, es haciendo algo que tu naturaleza quiere. Porque, ¿qué? Estamos hablando de temas que... Y no somos así. Entonces, eso es natural en nosotros. Como es natural, llevarlo al límite, hacerlo fuera del orden, ese es el pecado. ¿Entiendes? La Biblia dice que tú comer de más está en pecado también. Comer de más. Sí, comerte algo por simplemente por gula. Pero entonces, eso es porque ya, pero eso está dentro de ti. ¿Me entiendes? Eso no es nada nuevo. El enemigo no puede venir donde ti a mostrarte algo que tú no quieras hacer, porque él sabe que tú no vas a caer ahí. Y si él quiere que tú caigas, él tiene que darte lo que te gusta. Entonces, en el caso mío, yo soy muy responsable y por eso testifico tanto. Por ejemplo, usted ve todo lo que yo estoy hablando ahora. Lo sabe mi iglesia. Yo lo predico. Yo voy a los lugares y yo cuando predico menciono y digo, señores, yo una vez me pasó tal cosa. ¿Por qué? Porque yo predico con mi testimonio. Yo predico con la vida, con lo que viví. Yo conozco mucha Biblia porque soy un tipo estudiado, porque estudié Biblia. Pero yo trato como de ponerme en los zapatos del otro y no venderme desde el altar como una persona que toda la vida he sido lo que soy ahora. No. Y te voy a decir algo más. Y esto sí quiero que, ojalá dice que la gente lo agarre y lo haga viral. ¿Tiene Javier Peralta tentaciones todavía? Esa es la pregunta. Me la va a ver. ¿Tiene, pastor, todavía usted tentaciones? Muchísimas. Muchas. Soy consciente de las tentaciones y la guerra que tengo. Soy consciente. Tengo guerras y tentaciones diarias, pero aprendí a ser responsable. Aprendí que tengo mucho que perder. Aprendí que yo no estoy guiando gente para luego quedarle mal. Aprendí que yo no estoy caminando en el aire, que yo debo pisar tierra. Aprendí que todos los días yo voy a tener que estar consciente de que un día alguien se va a levantar para hacerme la guerra, para ver cómo voy a reaccionar. Yo aprendí a que todos los días mi carne deseará hacer lo que antes hacía. Yo aprendí y todos los días, cada vez que me levanto, vivo consciente de eso. ¿Habrá alguien en la Biblia que no haya vivido consciente de eso? Todos los hombres de Dios vivieron conscientes de que diariamente iban a tener guerras, batallas, situaciones constantemente. Y quizá van a haber muchos hipócritas que quizás te van a decir, no, yo no tengo tentaciones. No, yo no tengo. Tú la tienes. Ahora, que tú no seas como yo, que te atrevas a hablarlo, lo entiendo.
Pero por favor, cuando te pares en los altares, no te vendas. No te vendas como el que no ha fallado, como el que no ha tenido nunca. Porque es muy interesante, importante, que el ser humano para venir a Cristo vea tu humanidad. Si el ser humano no ve tu humanidad, si el ser humano no ve que tú estuviste un día en crisis, vendiéndole toda esa película como que tú nunca has vivido momentos difíciles, tú eres un falso, tú eres un mentiroso. Y para esta temporada 2026, el 2026 va a ser un tiempo glorioso. Amén. Glorioso, un tiempo, mira, hermoso. Porque el que escuchó esto hoy va a decir, wow, el año que viene yo no voy a cometer los mismos errores del 2025, de los años pasados, porque aprendí. Estoy pisando tierra. Yo sé que hay algo dentro de mí que va a ser, que va a ser tentado diariamente. Y si sigo en la vida que estoy, voy a perderme. Si yo hubiera seguido como estaba, me iba a perder. Y si no despertaba como desperté ahora, yo no iba a estar donde estoy hoy. Mi testimonio es para eso. Para que... Con esto yo cierro una temporada en mi vida. Yo una vez lo grabé y hablé de esto. Pero entendí que no estábamos preparados. Mi esposa estaba muy nueva en el evangelio, todavía no tenía la capacidad que tiene como para... Y cuando escuchó todo lo que yo hablé, dijo, no, por favor, ahora no. Porque los ataques, tú sabes, iban a salir, la gente diciendo, mira, te casaste con un tipo que vivió así, porque eso es lo que la gente hace. Te casaste con un tipo que vivió así, mira, cuidado, ellos cuánto. Entonces la gente toma mucho ese pasado porque la gente entiende que el otro no se supera. La gente entiende que el otro, que tú siempre vas a vivir lo mismo, siempre vas a ser acusado por las mismas cosas. Y es así. Yo aprendí a vivir con mis sombras. Yo no me molesto. Cuando una gente me dice, hey, este tipo era un pecador. Por ejemplo, yo estoy en San Cristóbal. Y en San Cristóbal hay gente que antes de ir a mi iglesia, ya lo agarraron 6 pastores, 7 pastores y dijeron, hey, la vida de ese tipo antes era así. Pero la gente que llega a mi iglesia son la gente que están en la situación o en la condición que yo una vez tuve. Ellos saben que yo lo puedo ayudar. Totalmente, porque su historia es parte del testimonio y es parte de las armas que Dios le dio para traer a esa gente al camino correcto. O sea, al final, si no viene con esa experiencia, es imposible que pueda cumplir con la labor que le asignaron. Exacto. Tú sabes, esa parte para muchos también es incómoda. Bien. Esa parte, porque creen que es como si tú lo estuvieras justificando. No, es que ya lo viviste. No, para nada. Es que ya lo viviste. Si lo viviste, si ya tú lo viviste, ¿cuál es tu experiencia? ¿Y tú crees que tú sabes más que el que tuvo una experiencia de vida? No, imposible. Imposible. Y el problema sería que lo estuviera haciendo en este momento. El problema sería que estuviera haciéndolo en el momento. Y si se hizo consciente y responsable y decidió cambiar, entonces, ¿por qué no darle una oportunidad? Exacto. Eso se trata. Con esto yo quería como cerrar ese ciclo y realmente estaba esperando este momento. Yo no quería hacerlo en otro lugar. Yo quería cerrar este ciclo. ¿Por qué? Porque yo testifico mucho en las predicaciones. Yo tengo agenda full, yo predico en todos los lados y siempre hablo, pero yo quería sentarme y exponer esto. Yo sé, ahora quizá van a venir bombardeo fuerte, va a venir, pero no importa. Yo me siento completamente libre, ¿entiendes? Siento que ya esa deuda que tenía con la sociedad, con el cristianismo, con pastores que... tal vez deba pedirle disculpa en algún momento, pero quizá no lo he vuelto a ver, quizá esto le llegue. Hago público ese pasado de mi vida que estaba como en la vida de la gente, como que era, no era, porque yo sé que hay gente que estaban como que sí, Javier vivió doble vida, fue o no fue, porque el tipo supo manejarse, supo cuidarse. Pues aquí está. Esta es la parte en la que sí fue. Tuve esa doble vida y lo que fui una vez no lo soy hoy, gracias a Dios. Y ojalá que esas personas que estaban con usted en esos caminos, en esas andanzas, también hayan levantado la cabeza. Ojalá, usted no estaba solo. Ojalá, varón. Ojalá. Y hay muchos cuentos, pastor, de predicador y cosas por ahí. Ojalá, varón. Y que ellos uno a uno vengan y después que ya te den el testimonio, nos reunamos todos contigo a contar el testimonio juntos. Yo sé que ellos van a despertar, pastor. Te dije pastor. ¿Cuántas veces yo te he dicho pastor? ¿Te lo han dicho otra gente? Sí. Ay. Mira. Ya estoy acostumbrado. Están acostumbrados. Van a despertar. ¿Oíste? Van a despertar. Esto es para que despierten. Van a despertar y lo van a contar.
Ojalá que sí. Tú Vamos a desearle eso para el año 2026. Para el y 2026. finalmente, Pastor, un mensaje para todo el público para este nuevo año. Bueno, aprende de lo que viviste para que no lo repitas. Por ahí se dice muchas veces que el que no recuerda su historia está obligado a repetirla. A repetirla. Tú quieres hacer cosas diferentes. Tú quieres ver cosas diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Si sigues como vas, no va a haber cambios, no va a haber, pero la decisión es tuya. Ya Dios puso su grano de arena porque te salvó, te llamó, te demostró que tiene la capacidad de levantarte de cualquier situación en la que tú estés. No des por terminado tu vida por el hecho de que estés viviendo lo que estás viviendo. Toma la decisión ahora. Ese es mi consejo. Toma la decisión ahora, levántate. Tienes oportunidad. Mientras estés vivo, tienes oportunidad. Quizás tú dirás, pero es que yo no soy tan perfecto como esos ministros que están ahí, que testifican y dicen, wow, mi casa todo ha sido un éxito. Bueno, pero a ti no te toca ministrar a la gente que son perfectas. Te toca ministrar a la gente que han vivido lo mismo que tú. Y te aseguro que en 7.8 billones de habitantes que hay, 7.8 billones. Un poquito más. 8 y pico. Dice que vamos por 11 casi. Estamos lejos ya. Ay, mi Dios. Esos 11 billones de habitantes, estoy seguro que por lo menos debe haber 1 millón. 1 millón que haya vivido lo mismo que tú. Si a ese millón tú le llegas y le demuestras que ellos pueden cambiar, tú estás poniendo un granito de arena en el cambio del mundo. Así que ese es mi consejo para ti. Shalom. Muchas gracias, Pastor. Y recuerden de qué espíritu sois del apóstol Javier Peralta, disponible en Amazon. Cómprenlo y vayan a la cuenta del pastor y déjenle un comentario con su evaluación del libro, ¿verdad? Sí, por favor. Si aprendió algo, si le gustó, qué fue lo que más le llamó la atención. Léalo, póngaselo como meta en este 2026. Y yo estoy convencido de que este año que viene, ya cerquita y en unos cuantos días, será maravilloso para ti y para tu familia. Pastor, nos vemos en el 2026. Claro que sí. Abrazos.